Desde aquí expreso mis felicitaciones a todos los varones que tienen el privilegio de ser padres en este día especial también. Y pues juntos alabemos a nuestro Padre Celestial, que es Padre de todos nosotros también en este día. Entonces vamos a estar meditando en este día en su palabra, siguiendo la exposición del Evangelio de Mateo, capítulo 17. ¿Sí? Lo que estaremos observando el día de hoy, con la ayuda del Señor, serán los versículos 22 y 23, ¿sí? Que es el segundo, conocido como el segundo anuncio de la pasión del Señor Jesucristo, anunciando su muerte. El título que le he puesto a este pequeño pasaje es Gozo en la tristeza, ¿sí? Basado precisamente en estos dos versículos. Sí, ya el hermano ya hizo lectura del pasaje. Vamos a pedir que me acompañen a orar para que sea el Señor el que me dirija, hermanos. Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día y te damos gracias por tu misericordia, tu fidelidad, por tu amor, Señor, y por la gracia que es derramado sobre nuestras vidas, Señor, por este privilegio que pones en nuestro corazón de poder reunirnos, Señor. Es un anhelo que no todo el mundo tiene, no todos tienen esto, Señor. Tú has puesto en nuestros corazones ese deseo, Señor, de que podamos congregarnos, que podamos unirnos mutuamente, Señor, con un mismo propósito, Padre, de alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, y ser reconfortados por ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, para poder seguir animando nuestras vidas, Señor, y seguir fortaleciendo nuestra fe, Señor, y seguir perseverando en tu gracia. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras a través de mí, Señor. Que me puedas usar, Señor, como un instrumento útil para tu honra y tu gloria, Señor, y conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdame en este día, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Bien. Como vemos en este pasaje, el Señor está anunciando por segunda ocasión lo que se conoce como la pasión de Cristo, o los hechos de su muerte, padecimientos que Él va a padecer en unas semanas, tal vez meses más adelante. Y si recordamos un poco unos capítulos anteriores, en el capítulo 16, el Señor hace una pregunta a sus discípulos. En el capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? El Señor Jesucristo está haciendo esta pregunta a sus discípulos, y con esta confirmación del testimonio que ellos hacen, ellos están declarando su fe en Jesús. Eso es lo que ellos están haciendo. Están declarando su fe en Jesús. Están diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y poder declarar nuestra fe en Jesucristo no es una obra de nosotros, es una obra de Dios mismo. Dios mismo pone en nuestro corazón el poder declarar o el poder poner nuestra fe en Jesucristo. Por eso el Señor le responde en el versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Declarar nuestra fe en el Señor Jesucristo, poner toda nuestra confianza en Él y esperar en Él, no es una obra nuestra, es una obra que el Señor pone en nuestros corazones para poder hacerlo. De ahí nos pasamos al versículo 21, cuando el Señor anuncia por primera vez su pasión. Y dice versículo 21, la parte A, dice: desde entonces Jesucristo
comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, principales sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo primero los confronta para la fe y hace que ellos testifiquen públicamente poner su fe en Jesús. Luego el Señor les aclara que son bienaventurados porque al poner la fe en Jesús no es una obra de nosotros, es una obra de Dios que pone en nuestro corazón para poder declarar esa fe. Ya teniendo esa fe, ya el Señor Jesucristo comprobando que tienen fe en Él, dice verso 21, desde entonces Él comienza de manera muy especial, de manera muy privada, de manera personal, podemos decir, a instruir y hablar de los padecimientos que el Señor Jesucristo va a padecer en unos días más. Solamente los creyentes verdaderos pueden entender esto. Por eso el Señor habla con ellos, hace que declaren su fe. Luego les dice, esa fe viene del Señor. Y de ahí Él toma tiempo para poder instruirles en los padecimientos que Él está por sufrir. En este capítulo 16, Él lo hace por primera vez. En el versículo 22 es la segunda vez que Él anuncia a sus discípulos, ¿sí? Por lo cual, desde la confesión de Pedro en adelante, luego viene la transfiguración en la cual está Pedro, Jacobo y Juan, y luego viene también los padecimientos, las cosas que el Señor pasó con el joven enfermo. Viene ahora el segundo anuncio de su pasión. Y lo hace de manera privada, como dice el versículo 22, dice, mientras estaban juntos. La idea de estas palabras es que es algo personal, algo privado, algo íntimo que el Señor tiene en especial con sus discípulos. ¿Por qué? Porque se acerca su partida. Se acerca los momentos finales de su vida aquí en la tierra, en su ministerio, y Él dedica tiempo a sus discípulos de una manera privada. Y según el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30, dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y dice estas palabras, y Él no quería que nadie lo supiera. La idea de este versículo, comparado con el de Mateo, podemos ver que aquí ya no participa la multitud. Es una instrucción personal, íntima, y no quería que la multitud se enterara de estas cosas que están por venir. Por eso toma tiempo para instruir a sus discípulos en algún lugar, en un lugar privado, junto con los 12. Y Él repite una vez más la predicción sobre su pasión o sobre su muerte. ¿Sí? Dice versículo 22, entonces dice, mientras andaban juntos por Galilea, dice Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y vean, en el Evangelio de Mateo no vamos a encontrar el título Hijo del Hombre hasta este momento. Si vemos el primer anuncio que Jesús les da de su pasión, dice versículo 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Pero el título Hijo del Hombre lo usa hasta el versículo 22, cuando ya de manera privada está instruyendo a sus discípulos, preparándolos precisamente para lo que viene, y usa la palabra el Hijo del Hombre. Y esto, la idea que podemos entender sobre esto es que aquí el Señor les está explicando a sus discípulos el paso de humillación que va Él a pasar, una humillación que va a enfrentar. Jesús usa este término para hablar de Él mismo, de su parte humana. Sabemos, a través del estudio de su palabra, y los que han estudiado el descubran, que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Él es 100% Dios, pero también al venir a este mundo, al nacer de una virgen
María en el capítulo 1 de Mateo, Él obtiene una naturaleza 100% humana. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que ahora su naturaleza humana va a ser entregada. ¿Sí? Su naturaleza humana va a padecer. Él está preparando a sus discípulos. Va a sufrir una humillación. ¿Sí? Dios, hecho hombre, sufre una humillación. Vamos al pasaje de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos muestra un pasaje similar a estos versículos porque lo muestra de manera resumida, hablando precisamente de los padecimientos del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Vemos aquí entonces que el Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje a sus discípulos, preparándolos. Ellos han declarado que creen en Cristo. Ellos han testificado: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. 3 de sus discípulos han visto esencia o parte de su gloria en el monte de la transfiguración. El resto de los discípulos han sido testigos de toda la obra milagrosa que el Señor Jesucristo ha hecho, que atestiguan su deidad, atestiguan su divinidad. Pero ahora el Señor Jesucristo les dice: mi parte humana, mi 100% hombre, la parte humana de mí va a ser entregada. Y hay un propósito en eso. ¿Qué está diciendo el Señor? Que de aquí en adelante los padecimientos que Él va a sufrir, su deidad la deja a un lado. Es lo que dice Filipenses, se despoja. Sí, o sea, no es que deja de ser Dios, sino que no va a usar su poder divino para impedir lo que Él va a pasar. Él no va a usar su poder para no ser atrapado, para no ser maltratado. Recordemos en el primer anuncio, Pedro viene al Señor Jesucristo y le dice que no te acontezca eso, que no vamos a permitir que eso acontezca. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Hay un propósito. ¿Sí? El Señor Jesucristo nunca va a dejar de ser Dios, siempre va a ser Dios, pero en los padecimientos de como Mesías, Él no usa su divinidad, Él se somete, como dice Juan Bautista en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, verso 29, Él se va a presentar como un cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, la parte humana del Señor Jesucristo es sometida, a pesar de que su parte humana, en Él está toda la plenitud de Dios, dice Colosenses 2:9. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Él, estando aquí en la tierra, Él tenía toda la plenitud de Dios en su cuerpo, en el cuerpo físico de Jesús. Sí, pero lo que estamos viendo en el pasaje, y basados también en Filipenses, llega un momento en que Él va a dejar a un lado su deidad o su divinidad para padecer como hombre los padecimientos que van a venir. Y eso es necesario que eso ocurra. Lucas 19:10 dice que Él para eso vino, para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo iba a recuperar? Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso ya estaba profetizado desde el libro de Génesis en el capítulo 3, cuando lanza los castigos Dios hacia el hombre, hacia la mujer y hacia la tierra.
Pero ahí mismo declara en Génesis 3:15 que va a haber una simiente de la mujer. Alguien que va a nacer de una mujer como hombre y que va a aplastar a Satanás. Pero ese hombre iba a ser alguien especial porque iba a ser también 100% Dios. Y es el único que puede cumplir lo que la ley demanda. La humillación a la que se somete Jesús y es basado en el pasaje de Mateo, precisamente a ser entregado en manos de hombre. En pocas palabras, Él no pone resistencia. Él no pone resistencia a ser entregado. Y dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. A través de estos anuncios, el Señor Jesucristo les está revelando a sus discípulos paulativamente cómo van a ser los padecimientos. Si se fijan, analizando el primer anuncio en el versículo 21, Jesucristo les expresa la idea de una necesidad de ir a Jerusalén. En el versículo 21 dice, entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. Otra versión dice, me es necesario ir a Jerusalén. Hay una necesidad en el Señor Jesucristo ir a Jerusalén. En este anuncio ya no expresa una necesidad, sino que ahora la idea es que es una certeza, es un hecho ya. Voy a ir y voy a ser entregado. ¿Sí? En el primero dice que Él va a padecer de 3 grupos de personas, pero en este está declarando que Él va a ser entregado. Y la idea que podemos obtener acerca de estas palabras es que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo como hombre, iba a ser traicionado. Esa es la idea que vemos aquí. ¿Por qué? Porque para ser entregado tiene que haber la otra parte. ¿Quién lo va a entregar? Y aquí podemos ver que el Señor empieza a revelarle a sus discípulos que va a haber una persona que lo va a entregar. Va a haber alguien que lo va a entregar. ¿Y a quién se refiere? Vamos a Mateo capítulo 26. El verso 14 dice, entonces uno de los 12, llamados Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes. Vean el verso 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vean cómo el Señor Jesucristo, a través de los anuncios que les da de su pasión, está revelándoles también algunas cosas o situaciones que van a padecer. En el primer anuncio revelan los sacerdotes a los ancianos, ancianos y escribas, ¿sí? Ahí revela, voy a padecer en manos de ellos. En el segundo anuncio, Él les dice, voy a ser entregado. La pregunta es, bueno, ¿a quién vas a ser entregado? El Señor Jesucristo en el primer anuncio les revela por quiénes va a padecer, y en el segundo anuncio les dice, voy a ser entregado a ellos. ¿Sí? Y a la misma vez está revelando que alguien va a traicionarle, que alguien va a entregarle. Más adelante, como lo vimos en Mateo, está revelando ya el nombre de quién es el que lo va a entregar a esos principales sacerdotes que menciona en el primer anuncio. Y si nosotros vemos los evangelios, los 4 evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usan una descripción para referirse precisamente a Judas. Vamos a ver, ya lo vimos aquí en Mateo capítulo 26, versículo 14 y versículo 47, que lo identifican como uno de los 12. ¿Sí? Y vamos a ver que el mismo término está usando Marcos en el capítulo 14, versículo 10. Marcos capítulo 14, versículo 10, dice, 14:10, perdón, ¿sí? Así les dije, ¿verdad? Entonces Judas Iscariote,
que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y ahí mismo en el verso 43 dice, en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Esa es la versión de Marcos, similar a la de Mateo, identificando a Judas como uno de los 12. Vamos a ver Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 47, dice, mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la versión de Juan, en el capítulo 6 de Juan, versículo 71. Dice, y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. ¿Sí? Vemos entonces 4 evangelistas. 2 estuvieron con Jesús, 2 por otras versiones escucharon el testimonio de Jesús y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sus evangelios, pero vean que los 4 evangelistas usan el término uno de los 12. Y la idea que usan para referirse de esta manera es usar esta expresión para subrayar el carácter engañoso, sutil, perverso y malvado de Judas en el crimen que está por cometer. Ellos lo escriben, cuando ellos escriben estos evangelios lo hacen tiempo después, pero ya están refiriéndose a esto, en especial cuando la traición es consumada. ¿Sí? Y la pregunta es entonces, ¿quién era Judas? ¿Quién era Judas? Era uno de los 12, identificado también en el capítulo 10 de Mateo como uno de los apóstoles, discípulos de Jesús. Fue capacitado personalmente por el Señor Jesucristo para predicar el evangelio. Fue capacitado también para obrar en milagros y para hacer muchas obras de generosidad a la humanidad. Vivió con el Señor Jesucristo un periodo de casi 3 años con Él, conviviendo con Él. Y podemos decir, aunque no lo diga la Escritura, pudo haber sido uno de los amigos de Jesús. Recordemos que este grupo de 12 personas y el Señor Jesucristo andaban juntos para todos lados. Comían juntos. Disfrutaban de cada momento juntos. Y podemos decir que Judas recibió bendiciones muy grandes y extraordinarias de parte del Señor Jesucristo. Disfrutó de todo, de su presencia, de su voz. Sin embargo, vemos a través de la Escritura que Él era el que le iba a entregar. Hay un dicho muy popular, sobre todo en el ambiente deportivo, cuando están hablando de un deportista mexicano, dicen el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Podemos aplicarlo a nuestras vidas y podemos decir que el enemigo de un creyente es otro creyente. Es alguien que disfruta junto con nosotros de las bendiciones de Dios, de su palabra, de la comunión de los santos. Sin embargo, podemos ver que quien más lastima a un creyente no son las personas que están afuera, no son las personas que están en el mundo. Quien más lastima a un creyente es otro creyente, entre comillas, como lo vemos con Judas. Quien traicionó al Señor Jesucristo era uno de los 12. Era uno de los 12, junto con Él. Y eso es triste, ver también que en nuestras vidas podemos ser criticados, ofendidos, lastimados por nuestros propios hermanos, por nuestra propia familia, nuestra familia en la fe. El Señor Jesucristo establece la fe en ellos primero, les hace que declaren que Cristo es el Señor y el Señor luego les explica, no es de ustedes, Dios se los da. Y desde ahí, dice, comienza a anunciar. Primer anuncio, les muestra una necesidad de ir a Jerusalén. Segundo anuncio, les muestra una certeza de que va a estar en Jerusalén
pero que va a ser entregado, va a ser traicionado. Como dice el pasaje de Mateo, dice, va a ser entregado en manos de hombres. En el primer anuncio había mencionado el Señor Jesucristo a los ancianos, sacerdotes y escribas. Ellos tomarían al Hijo para cumplir sus propósitos perversos en el Señor Jesucristo. Y eso también apunta a una responsabilidad humana respecto a la muerte del Señor Jesucristo. Porque realmente, si nosotros hubiéramos estado presentes en ese tiempo, también lo entregamos. También traicionamos al Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas y no provoca un nuevo nacimiento en nosotros, como dijo el Señor Jesucristo a Pedro y a los discípulos, eso no es de ustedes. Mi Padre se los ha revelado. Y si esa revelación no entra en nuestras vidas, nosotros mismos lo entregamos también. Venimos a ser como un Judas, traicionando a nuestro Maestro. Muchas personas favorecidas han sido favorecidas por la enseñanza, por los milagros. Pero como vemos en los evangelios, más adelante, esas personas que fueron favorecidas, que fueron enseñadas por el mismo Señor Jesucristo, son las principales voces que gritaban, crucifícale, crucifícale, junto con Judas igual, la misma actitud. Y eso nos lleva a reconocer que si Dios no obra en nuestras vidas, nosotros también gritamos, crucifícale, crucifícale. Y lo hacemos muchas veces. No directamente al Señor Jesucristo, pero lo hacemos con el hermano que está a nuestro lado, lo estamos crucificando con nuestras críticas, con nuestros actos, con nuestras ofensas, desacreditando su vida, desacreditando su testimonio y prácticamente estamos actuando en la misma actitud de Judas, entregando a nuestros hermanos. Sí. El Señor Jesucristo está expresando estas palabras y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a ser entregado y el propósito de ser entregado es para que Él muera. Dice versículo 23, y le matarán. ¿Sí? El Hijo del Hombre es traicionado, es entregado y el propósito es llevar al siguiente paso que es la muerte. La muerte del Señor Jesucristo era un plan divino, ya estaba escrito, ya estaba en su plan que Él moriría. Sí, eso nosotros lo podemos ver en el pasaje de Isaías 53. Y el versículo 8 dice, 53 versículo 8 dice, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Aquí ya está siendo profetizado que él moriría, es un hecho real. Y aquí el Señor les está diciendo a sus discípulos, voy a ser entregado y me matarán. ¿Sí? Ya en el libro de Hechos, cuando Pedro da su primer sermón, él saca a relucir precisamente estas palabras. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 23 y 24. Dice, Hechos capítulo 2, verso 23, dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Sí? El propósito de la muerte del Señor Jesucristo ya estaba en un plan divino, en un plan perfecto de parte de Dios. Pero aquí vemos que el acto humano del Señor iba a ser a través de una traición por parte de Judas, iba a ser entregado a los líderes religiosos y en el tercer anuncio revela aún más que no solamente serían líderes religiosos, sino también de ahí pasaría a los gentiles. En Mateo capítulo 20, cuando él da su tercer anuncio, versículo 18, en adelante dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, otra vez más, repite la traición, a los principales sacerdotes y escribas, una vez más, a los religiosos, le condenarán a muerte,
Versículo 19, después de los líderes religiosos, dice, le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Vemos que el Señor ha sido paciente con sus discípulos, ha ido paso a paso revelándoles la pasión, desde el primer anuncio, el segundo anuncio y el tercer anuncio, preparando sus corazones a lo que va a suceder más adelante. Es un plan divino por parte de Dios que mataran al Señor Jesucristo porque era necesario para la redención. ¿Sí? En otras palabras, el Señor Jesucristo está aplicándoles un evangelio a sus discípulos. Hechos capítulo 17, versículo 3 dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Sí? Aquí ya está aplicando el apóstol el evangelio y diciendo, esos padecimientos, ese sufrimiento, esa entrega, esa traición, esa muerte era necesaria. Era necesaria para nuestra redención. Recordemos que Juan el Bautista, cuando lo anuncia en el río del Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Era un plan necesario, también llegó a ser es el sacrificio perfecto para Dios. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Sí? Este anuncio que el Señor les está haciendo, en el primer anuncio provoca confusión, provoca tal vez desespero de Pedro y que tratar de impedir que el Señor Jesucristo vaya a Jerusalén. Si esto va a suceder, pues no vayas. Pero el segundo anuncio que el Señor hace produce tristeza en ellos, y lo vemos al final del versículo 23, dice, ellos se entristecieron mucho. Y la idea aquí de entristecerse es que fue una tristeza tan grande por lo que el Señor les estaba diciendo, que ellos quedan totalmente como en shock, velados, dice Lucas, quedan velados, no captan lo que el Señor les está explicando, no captan lo que el Señor está expresando en sus palabras. Provoca una tristeza en los discípulos que no entienden el alcance ni el sentido, ya que ellos pensaban que el Mesías no moriría, sino que reinaría. La idea que toda la nación de Judea tenían era que esperaban a un Mesías que venía a reinar de manera física, que venía a quitar a los en este caso los romanos que los tenían cautivos, y poder ser libres. Esa es la idea. Y probablemente los discípulos tenían la misma idea, aún en el fondo de su mente, de que eso iba a suceder. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? Voy a ser entregado y me van a matar. Ellos quedan en un shock. Y eso les provoca una tristeza. Como judíos, ellos estaban acostumbrados a la ley de Dios, a los sacrificios que hacían cada año por el pecado. No entendían entonces ahora la razón de la muerte del Señor Jesucristo. No le entendían, no captaban, no podían entender ellos. Por eso produce en ellos una tristeza grande. Y esa tristeza les provoca en ellos, a consecuencia del choque en el que están presentando, un silencio por el cual ellos no se atreven a preguntar. Su mente temerosa y velada no les permite captar la siguiente noticia que Él les da. ¿Sí? Él les está diciendo, versículo 23, después de ser entregado en manos de hombres, dice, y le matarán, y al tercer día resucitará. La mente queda capsulada, se queda en la primer palabra donde dice me van a matar, y provoca tristeza. Su mente está velada, y eso lo podemos ver nosotros más adelante en el Evangelio de Lucas. ¿Sí?
Y realmente ellos están actuando de una manera humana, de una manera normal, ¿sí? Porque el propósito de todo ser humano en esta vida es nacer para morir. Ese es el ministerio humano, o sea, todos nacemos para morir. Y dice una pregunta en una escuela una vez, ¿cuándo empieza el hombre a morir? Desde el momento en que nace. Desde el momento en que nace el hombre va a morir. Pero es muy diferente el saber que la lógica dice que vamos a morir a que llegue una persona y te diga, oye, vas a morir. Eso provoca tristeza, eso provoca dolor. Más cuando hay una enfermedad y sabes que la enfermedad es crónica y la enfermedad va a ir aumentando hasta el momento de padecer. Y es verdad, provoca tristeza, provoca sufrimiento, provoca angustia. Y muchas veces eso nos hace también actuar de una manera similar que los discípulos. No captamos cómo reaccionar o cómo actuar ante situaciones iguales. Como ustedes saben, hace algunos años, pocos años, mi madre enfermó y falleció en menos de aproximadamente un mes. Cuando nos enteramos de su enfermedad, el Señor le permitió solamente un mes. El Señor, gracias a Él, que pudimos reaccionar y vivir esta etapa de una manera sabia. Yo le pregunté al médico que la estaba tratando, dice, ¿qué puedo hacer yo entonces con ella? ¿Qué hay que hacer? El médico me dice, ya no hay nada que hacer, está muy avanzado el mal, está muy grande de edad, su condición física es muy difícil. Y él me dice, lo único que tú puedes hacer es darle calidad de vida. Gracias al Señor que le dimos calidad de vida. Le dimos la calidad que mi madre merecía. Pero mucha gente se queda encapsulada ante estas situaciones y no reacciona, se entristece, no actúa, y actúan como los discípulos. Hay una tristeza y no reaccionan, no pueden preguntar qué hacemos o qué podemos hacer. Dice Lucas capítulo 9, el mismo pasaje, del versículo 44 en adelante, después del pasaje del joven que fue sanado de la epilepsia, versículo 43, dice, todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Versículo 44 dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, dice. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Una vez más, el Señor aplicando su anuncio, dice verso 45, pero ellos no entendían estas palabras. ¿Sí? Ellos no entendían estas palabras. Este mensaje del Señor no lo captaban. Y dice la razón, dice, les estaban veladas para que no las comprendieran. ¿Sí? Y el estar velados y no entender también los llevaba a reaccionar de la siguiente manera. Tenían temor a preguntar, dice, y temían preguntarle acerca de ellas. Y esto no es obra de Dios. Encapsularnos y tener temor a preguntar no es la obra de Dios. ¿Sí? El Señor nos lleva a tener claridad y a tener paz en nuestro corazón. Por lo cual este anuncio, cuando el Señor les da este anuncio en Mateo, ellos se entristecen. Y dice Lucas, estaban velados. No hay valor para preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y podemos pensar en algunas razones que pudiera haber para ellos en el sentir el temor de preguntar. Si ustedes recuerdan, una de las razones por las cuales no venimos al Señor a preguntar es porque no queremos saber detalles. No queremos detalles de lo que esté sucediendo. ¿Sí? No queremos más detalles que puedan aumentar nuestra tristeza y aumentar nuestro dolor. Dice, bueno, la noticia ha sido fuerte, ha sido grande, ha sido dura, por lo tanto ya no quiero saber más, hasta ahí déjame, así está bien, déjame pasar este dolor así. No queremos resolver problemas. Y la otra razón, en el primer anuncio, Pedro se le interpone al Señor Jesucristo y le dice en ninguna
parte te acontezca esto. En otras palabras, no vayas a Jerusalén. Si eso va a pasar, pues no vayas. Y vemos la reprensión que el Señor le hace a Pedro. Y eso probablemente estaba en la mente también de los discípulos. Bueno, si pregunto, también me va a reprender a mí. Hay temor. Sea cual sea, vemos que Lucas nos revela la razón por la cual no preguntan. Ellos están velados, están siendo ciegos, no pueden ver esa etapa de sus vidas. No pueden entender. Y esto, el poder entender este evangelio, estas palabras, es obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y al no entender, al estar entristecidos, no captan el aliento que el Señor da a sus vidas. En la tercera cosa que les expresa, en el versículo 23, después de la muerte, dice, al tercer día resucitará. ¿Sí? Hay tristeza en ellos, hay tristeza, es cierto, pero el Señor les está dando la solución, ahí mismo. Él está diciendo, sí, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. No hay razón para estar triste, no hay razón para tener dolor, voy a resucitar. Pero, como dice Lucas, ellos están velados, no captan el mensaje del Evangelio en su totalidad, se quedan en la etapa de la muerte del Señor Jesucristo, se encapsulan ahí y no reaccionan. Muchas veces, si tenemos familiares que son creyentes, que son fieles al Señor y sabemos por su testimonio y sus vidas, viene una situación difícil y adversa a sus vidas y va a morir, muchas veces nos encapsulamos, pero no vemos más allá. No vemos más allá, no vemos lo que el Señor ofrece después de su resurrección. El anuncio de la resurrección era necesario porque era el cumplimiento de su palabra. Lucas capítulo 24, versículo 45 y 46, ya que el Señor resucita, dice, verso 45, dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿Qué pasó en el anuncio? No entendieron, su mente está velada, no captan, pero vemos que después de que sucede la resurrección, versículo 45, desde el 44 les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Les está aplicando el Evangelio, pero como vemos, si la revelación del Evangelio no viene por parte de Dios a nuestras vidas, vamos a estar igual, velados sin entender, porque quien es el Espíritu Santo obra en la vida de un creyente, le da claridad a través de las Escrituras, porque a través de las Escrituras podemos ver la obra del Señor Jesucristo en favor de nosotros. Sabemos que se cumple su palabra y que el morir y resucitar era necesario para que poder recibir nosotros el perdón de nuestros pecados. Y Pablo lo dejó como una síntesis de su evangelio en 1 Corintios 15. Usted en su casa puede estudiar todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Yo solamente quiero leerles el versículo 17 y dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que Cristo haya resucitado al tercer día es una evidencia para nosotros que nuestros pecados han sido perdonados. Porque dice Pablo, si Cristo no resucitó,
es vano, es falso todo lo que estamos haciendo aquí cada domingo. Es falso toda esa fe que usted declara. Si no cree realmente que Cristo fue muerto y que resucitó al tercer día, esa es la fe del Evangelio. Y es lo que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos antes de morir. Prepararlos e irles metiendo el Evangelio en 3 anuncios. En el capítulo 16 de Mateo, en el capítulo 17 de Mateo y en el capítulo 20 de Mateo. Él anuncia su muerte y Él está preparando y les está dejando en claro, esto es el Evangelio, que yo iba a padecer, iba a morir y a resucitar. Y esto mismo lo expresan más adelante los discípulos a través de la predicación del Evangelio, como dice aquí Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Si no creemos que Cristo ha resucitado, nuestra fe es falsa. ¿Qué hace el Señor Jesucristo primero? Confirma la fe en ellos. Al hacer la pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo. Ok, la fe es confirmada. Esa fe tiene que ser fortalecida a través del Evangelio. Esa fe tiene que crecer. Y ya que tienen la confirmación de la fe, el Señor los empieza a preparar de manera privada y personal para lo que viene. ¿Sí? El que Cristo resucitara también era necesaria para nuestra justificación. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, versículo 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está. Él es el que nos está justificando por el hecho de haber resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Y este mensaje debe fortalecer nuestra fe en Jesús a través del Evangelio que vemos expresado en 1 Corintios 15. Y volviendo a 1 Corintios 15, quiero leerles el versículo 14 y 15. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y una vez más 17, y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa. Todavía están en vuestros pecados. La prueba que el Señor Jesucristo ha estado haciendo con los discípulos desde que ellos testifican la fe, más adelante Él muestra esencia de su divinidad a 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración, luego baja al valle y muestra otra vez su divinidad sanando a un enfermo epiléptico, pero aún yendo a la raíz de su enfermedad, que es demostrando poder aún sobre los demonios, pero ahora a través de su resurrección, Él confirma y demuestra que es el Hijo de Dios. Esa nube que habló en el monte de transfiguración y expresa, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, dice, a Él oíd. El Padre testifica que Jesús es su Hijo. Y Jesús demuestra a través de la resurrección ser realmente el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 4. Desde el verso 2 dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado, como lo ha expresado a través de sus Escrituras, y con eso Él muestra que verdaderamente es el Hijo de Dios.
Y como creyentes, nosotros al depositar nuestra fe en Jesucristo, al declarar esa fe, confiamos también en que un día nosotros también seremos resucitados. Por eso el título de este mensaje es Gozo en medio de la tristeza. Los discípulos estaban tristes por lo que el Señor les está narrando en su anuncio, pero vemos que esa tristeza se convierte en gozo. De igual manera nosotros sentimos tristeza como familia cuando mi madre partió, pero a la misma vez sentimos gozo porque sabemos que ella está en un lugar mejor que nosotros y que un día estaremos juntos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la resurrección del Señor Jesucristo nos da esperanza en nuestro gozo, nos da esperanza en nuestra tristeza, nos da esperanza en nuestro dolor y nos da esperanza en nuestra felicidad. En toda área. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? La esperanza viva para un creyente que ha nacido de nuevo. Por eso el Señor aplica el Evangelio a sus discípulos, primero confrontándolos acerca de la fe, confirmando la fe en ellos, y luego diciéndoles: esto no es de ustedes, mi Padre se los ha declarado, y luego preparándolos para lo que viene. Por eso más adelante los discípulos, después de sentir tristeza, porque no entendían, porque estaban velados al anuncio de la muerte, al anuncio de los sufrimientos del Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo resucita, ellos cambiaron su tristeza en gozo. Juan capítulo 20, versículo 20. Dice: y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Qué pudiera representar la muerte para nosotros? Es cierto, la muerte trae tristeza, trae dolor, y si no tiene usted a Cristo, va a quedar ese dolor ahí, va a quedar ese dolor en su mente y en su corazón. Pero si usted tiene a Cristo, esa tristeza y ese dolor se convertirá en gozo, y será un gozo maravilloso para nosotros, estar un día, pasar esa etapa, como dice el Salmo 23, esa sombra de muerte. La muerte es una sombra para el creyente en el cual pasa de un lugar a otro, y entonces tendrá el gozo como lo expresan los discípulos. Nos regocijaremos al ver a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos entonces nuestra confianza en el Señor plenamente. Dejemos que Él obre a través de su palabra y nos revele cada día su palabra a nuestras vidas. Y que Él sea el que cada día, cada momento, cada instante de nuestro ser, mientras vengamos a su palabra, nos esté alimentando de su palabra y nos esté fortaleciendo y confirmando esa fe en nuestras vidas para poder un día estar en su presencia y tener un gozo total por poder verle. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, tu fidelidad. Gracias por tu paciencia, Señor, porque tu palabra nos habla cada día y nos muestra, Señor, cuán incapaces somos de estar sin ti, Señor. Cuán incapaces somos de actuar a nuestra cuenta o a nuestro favor, Señor, y confirmas una vez más que separados de ti no podemos hacer nada. Que aún, Señor, si tuviéramos duda en nuestro corazón, sufriríamos en nuestro dolor.
pero tú confirmas a través de tu palabra que estás sobrando y que perfeccionas cada día nuestras vidas hasta el día final y poder un día completar nuestro gozo cuando estemos en tu presencia, y que nuestro gozo esté completo, igual que el tuyo, Señor, al vernos en tu presencia. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.